Seguidamente vamos a recibir con palmas apristas al compañero Fernando Arias, secretario nacional de Cultura, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Compañeras, compañeros, la otra noche le preguntaba al compañero Lucho Cabrera, nuestro secretario nacional de Juventudes, si estaba estudiando, si había concluido ya sus estudios o no. Y lo hacía porque a los mayores del partido nos corresponde ir hurgando en qué hace cada joven, cuál es su tarea, a qué se dedica, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus actitudes. Me gustó cuando el compañero Lucho Cabrera me contaba, él ya es un profesional, ya tiene su vida independiente económicamente, sigue dedicando tiempo al partido. Cuando uno le llama la atención en algunas cosas, él hace caso, porque uno lo hace fraternalmente. Y creo que esa es la tarea que nos corresponde, llamar a la reflexión cada vez que tengamos la oportunidad. La Federación Aprista Juvenil, hoy celebramos 80 años de su fundación, fue clave en la formación de nuestro partido. Fue clave porque los jóvenes, ellos mismos, inauguraron y al final esbozaron un proyecto de reglamento, llamémosle así, de la FAC. El código de la FAC fue un código sumamente estricto y los fajistas entonces tenían que seguirlo y cumplirlo. Ellos no estaban, eran otros tiempos también, ellos no estaban pensando en las elecciones próximas, en qué cargo vamos a tener, en qué candidateo, no. Ellos estaban despertando a toda la ciudadanía del letargo en el que habían estado sumidos y la sociedad tremendamente dispareja, por llamarlo así, que se vivía entonces. Esos jóvenes dijeron: la única forma de hacer viable nuestra lucha es siendo estrictos en nuestro comportamiento y en la forma como vamos a actuar políticamente. Yo quisiera que un compromiso nuestro hoy día sea, por ejemplo, que el próximo año tengamos 5 veces más gente de la que tenemos esta noche y que todos reciban la copia del Código de la Paz de 1934. Creo que es importante que nos hagamos esa promesa ahora, todos, especialmente la juventud. Porque si tenemos que revisar la situación de nuestro partido, qué nos ocurre, qué está pasando, cómo nos ve el país, qué posibilidades tenemos. Ahorita vamos a tener elecciones municipales y regionales. Ahí vamos a medir también qué hemos hecho para que veamos cómo el pueblo nos sigue aceptando o no. Y para eso tenemos que tener un comportamiento a la altura de lo que fueron los fundadores de la paz. Imagínense solamente a Ramiro Prialé. Lo conocimos nosotros viviendo en Jesús María, todavía muy ágil él, tomando su micro, rara vez tomando su taxi. Y lo vimos irse, tuvimos el privilegio de estar con él en los comités ejecutivos de entonces, y lo hemos ido irse de esta vida hacia la otra, en su misma casa, comiendo en su mismo restaurancito cuando era necesario y tomando también su micro. Un día, fallecido el jefe ya, subí yo a un micro, un ómnibus de mediano tamaño, y encontré en el ómnibus de mediano tamaño a Macedonio de la Torre, el primo hermano del jefe, en su micro. Y hemos visto a Armando Villanueva ha fallecido y él no tenía seguro social. Qué terrible, pero a la vez qué aleccionador. Esos fueron nuestros prohombres. Conocimos a Lucho de las casas griegas, Lucho de las casas de familia acomodada, muy acomodada, dejó todo para dedicar su vida al servicio del pueblo, como lo hizo toda esa generación. Entonces revisemos, no se trata solamente de venir y decir vamos a militar en un partido porque por ahí me acomodo y soy candidato a algo, ¿no? Este es el partido del pueblo. La FAC se fundó en esa certeza. Esos jóvenes que entregaron todo lo hicieron seguros. Los jóvenes hicieron su tarea porque estaban seguros que el partido en el que se estaban inscribiendo, por el que estaban dejando todo, era un partido del pueblo.
no era un partido de los empresarios, hay que ser claros en eso. No es que estemos contra los empresarios, sino que no somos el partido de los empresarios. Los empresarios tienen su partido. Ese es el partido del pueblo. Y por lo tanto sus militantes, y especialmente su juventud, tiene que entenderlo así, porque milita en un partido de los pobres. Y por lo tanto lo que va a hacer una tarea para cambiar esa situación de los pobres. Si revisáramos rápidamente lo que pasaba el año 34, cuando se funda la FARC, y lo que pasa ahora, tendríamos algunas cosas que exhibirle al país como logros de esa generación de la FARC y decirle que también las juventudes nuevas tienen que hacer tarea porque hay cosas que no han cambiado. Miren ustedes, el jefe del partido, niño, él vivía pendiente de lo que pasaba en las haciendas azucareras. ¿Por qué? Porque veía, él decía, ¿y por qué es a ese nivel de vida? Si bien es mejor que en otro sitio, pero sigue siendo una explotación. Entonces decide investigar un poco más y meterse en el tema del trabajador del agro. Era explotado entonces. Pensemos ahora, y esto queda como recado y encargo a las nuevas juventudes. El Perú está en una etapa de mayores ingresos económicos en forma global. No hablemos que es parejo el desarrollo. Hay un crecimiento importante, pero no es parejo. ¿Por qué lo digo? Porque la Federación Aprista Juvenil insurge para que no haya explotación, sobre todo tan marcada como se ve entonces. Bueno, pues compañeros, los grandes proyectos de exportación de productos vegetales ahora permiten ingresos de millones. Si se fijan ustedes en el total de los ingresos del país, la agroexportación es muy importante. ¿Saben cuánto ganan los trabajadores de Chaymochi? Ganan 750 soles mensuales, lo recogen a las 6 de la mañana, los días lunes, los vuelven a la tarde, de lunes a sábado, los devuelven a su casa a las 6:30 de la tarde. Ganan 750 soles hoy día. Y los ingresos sí son grandes. Entonces los empresarios, muy bien, han arriesgado su dinero, por supuesto, es un riesgo, pero cuando comienzan a ganar un montón, lo han entendido, que hay que compartir. Y esa es la tarea del Partido del Pueblo, hacerles entender a esos empresarios que la cosa no puede ser así, no puede ser tan dispar. La Federación Aprista Juvenil logró en su momento esos cambios y logró una serie de beneficios. Imagínense los jóvenes ahora, tienen su DNI, las mujercitas no tienen ningún problema porque saben que ellas en las elecciones van y votan, pues, ¿no? 18 años cumplidos votan. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién logró para este país que la mujer votara? Fue la primera vez en las elecciones municipales del 56. Pero ¿quién pidió eso? Por primera vez en la historia del país, el Partido del Pueblo. Y un joven que entra a la universidad puede tomar su carro y pagar el pasaje universitario. ¿Y quién planteó el pasaje universitario? Los de la Federación Aprista Juvenil, a quienes estamos celebrando y recordando hoy día. Y en la época que se funda el partido y luego la FARC, no había Ministerio de Educación. El partido plantea la creación del Ministerio de Educación. No existía sindicatos, no había libertad para los sindicatos. Esa Federación Aprista Juvenil, sus integrantes pelearon para que se reconozca. Entonces mire la dimensión, ¿no? ¿Por qué ha subsistido nuestro partido? Porque ha ido planteando las cosas tal como se daban, buscando un camino, unas soluciones, y fue logrando poco a poco. Miren que hemos tenido más tiempo de perseguidos, desterrados, encarcelados, que en actividad. Y sin embargo, el partido iba haciendo las cosas. Se iban logrando, porque íbamos pidiendo, exigiendo, con ejemplo de comportamiento. No olviden nunca que Víctor Reula y de la Torre nació también de familia acomodada. Como dice su biógrafo, nació con bacín de plata y murió en una casa prestada de su prima y en una cama prestada de su primo macedonio. Su única riqueza, su biblioteca. Y aquí viene el recado final para la juventud en este homenaje de 80 años. Yo he ido viendo con mucho gusto, con mucho agrado partidario, cómo algunos jóvenes van progresando. Hoy día me ha dado gusto ver al compañero de la juventud que intervino, ya no solamente repite unas frases
importantes, ¿no?, de nuestros grandes oradores, sino ya las articula y ya esboza ideas, ya manda mensajes. ¡Qué bueno! Yo recuerdo que un día acá en una actividad que se dio aquí en este patio, dos jóvenes hablaron, un joven compañero y una compañera. ¡Qué manera! ¡Qué manera! Uno ve ahí dedicación, uno ve ahí estudio, seriedad. ¿Qué es lo que se necesita? El aprista joven, sobre todo, tiene que saber exactamente dónde está, en qué partido está, qué cosa tiene que leer, qué cosa tiene que escuchar, qué tipo de programas de televisión debe ver para ser un real dirigente completo. Toda esa es la tarea que nosotros los mayores tenemos que recordárselas a los jóvenes, y en todo caso enseñárselas para los que son muy jóvenes y no conocen. Por cuestión de edad, ustedes no han vivido a la generación que a nosotros sí nos asistió. Entonces tenemos que cumplir la tarea también así. El jefe del partido, cuando escoge a esos 16 jóvenes que fuimos entonces para crear su buró de conjunciones, o sea, su último grupo de trabajo con jóvenes, lo hizo para que aprendiéramos, para que nosotros el año 70 ya estábamos en el comité ejecutivo del partido, y el año 70 teníamos al costado nuestro en el centro a Ramiro Pealé, Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva, Andrés Tausen, Lucho de la Casa, todos los grandes. Algo aprendimos, no hemos sacado el provecho del caso, pero algo hicimos. Y uno de esos miembros llegó a ser presidente 2 veces, es el buró de conjunciones. Bueno, pues no por llegar a ser presidente, que no es lo más importante, lo importante es hacer la tarea social y dar ejemplo con el comportamiento de vida. Ustedes, los jóvenes, tienen también la obligación de exigirnos a nosotros, los mayores, que les digamos qué fue lo que vivimos, qué hizo posible que nuestro partido viviera lo que vive. Imagínense, ya nos acercamos a los 90 años de movimiento continental, 90 años. Eso es romper récord en América Latina. No hay partidos de la dimensión del nuestro, pero también el vivir mucho tiempo nos lleva a peligros inminentes, como es natural. No es fácil haber vivido como FARC 80 años y como partido casi 90 años. Eso implica riesgos, implica desgastes también. Bueno, pues corrijámoslo. Que este aniversario sea un renovar de fe. Por lo menos de nuestra parte lo es. Porque vemos que hay jóvenes que sí van avanzando. Sí hay jóvenes que sí se dedican a estudiar, que sí se dedican a leer y tienen un buen comportamiento. Cuidado con lo de las redes, les pido por favor lo de las redes sociales. No es lógico que un joven nuestro se exhiba en un hotel de 5 estrellas y se muestre contento de exhibirse. Tal vez si fuera de otro partido de empresarios, sí, pues está bien. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es como si uno viniera acá en un Rolls Royce al patio de deportes del Partido del Pueblo. No, pues, no. Esas son cosas, detalles pequeños que pueden parecer cosas muy chiquitas, pero le quiero recordar lo que decía el jefe. Cuando un día le preguntamos, estaba sentado ahí en su mesita, ya estábamos en el primer piso, porque antes la jefatura quedaba en el segundo piso, y cuando estaba ahí un día le preguntamos, jefe, ¿por qué esa dedicación de usted a escuchar a todos los compañeros que vienen? Y el jefe tranquilo, sereno, nos dijo, miren, yo me siento feliz de escuchar porque me permiten llegar a conclusiones. La suma de los pequeños problemas de cada compañero es el gran problema que tiene el país. Por eso escucho cada problemita pequeño, porque viene el compañero y me ve su problema que lo están botando de su casa porque no pagó la mensualidad. Y viene la compañera que no le alcanza para el fin de mes. Me dice, y eso es lo que va sumando la realidad. Es el pueblo con sus necesidades. Ustedes jóvenes no se desubiquen nunca, por favor. Este es el partido del pueblo, el partido de los pobres, no es el partido de los empresarios. Y no es que los odiemos ni estemos contra ellos, sino que queremos que cumplan su rol porque nosotros estamos cumpliendo el nuestro. Entonces, compañeros, levantemos los corazones, como nos pedía siempre el jefe, renovemos nuestra fe en que nuestro partido va a enrumbarse y la juventud va a saber progresar y va a saber solos autocapacitarse, aparte de lo que podamos ayudar a los mayores. Que ese sea nuestro recado de hoy día, que ese sea nuestro homenaje a los 80 años de la fundación de esa gloriosa Federación Aprista Juvenil, y que los
viejos nuestros, los gloriosos viejos nuestros, que están ya en las estrellas, otros en camino a las estrellas, reciban como justo homenaje permanente el comportamiento firme, decidido, valiente de los jóvenes y una conducta a la altura de lo que ellos han hecho por este país. Yo lo único que les quiero pedir como hombre mayor ya en mi partido, y creo que tengo por lo menos el derecho a decirlo, porque espero que ustedes, jóvenes, mantengan una conducta limpia, mantengan una conducta sincera, fraterna. El partido ha mantenido su vigor, su fuerza, porque hemos sido siempre fraternos, y cuando teníamos algo que decir no lo decíamos, pues. Si algo no nos gustaba de un comportamiento de un compañero, se lo decíamos y lo superábamos. El jefe del partido hacía eso, hasta con los compañeros mayores. Cuando uno de ellos llegaba tarde a una sesión de comité ejecutivo, le llamaba la atención y se lo llevaba en el momento, y luego se aclaraban las cosas. Ustedes hagan lo mismo. Entre ustedes sean fraternos. No estén permanentemente tratando de eliminarse uno al otro para ver quién queda de dirigente o quién queda de posible candidato. Por favor. Eso destruye a los movimientos. El nuestro debe seguir. Yo entonces lo felicito porque hayan venido hoy día. Imagínense un día de semana, a esta hora de la noche, acá, compartiendo. Qué bueno. El jefe seguramente nos está viendo y nos agradecerá. Por eso mismo también lo saludamos a él y decimos: compañero jefe, presente. Compañero Víctor Raúl, presente. Compañero Víctor Raúl, presente. Viva la Federación Aprista Juvenil, viva. Viva el Partido del Pueblo, viva. Palmas Aprista Juvenil.